Bienvenido a Nuevos Encuentros del Universo. Hoy vamos a hablar de un visitante que viene de más allá de nuestro sistema solar y que está dejando pistas sorprendentes en el cielo. Se llama 3 Atlas, y es el tercer objeto interestelar confirmado que hemos visto pasar cerca del Sol. No es una roca silenciosa, no es una sombra que cruza y ya. Es un cuerpo helado activo, con una coma brillante y con chorros que expulsan gas y polvo mientras se aleja. Y lo más interesante es que varios observatorios han estado mirándolo al mismo tiempo, cada uno viendo una parte distinta de la historia. Cuando un cometa está activo, el Sol calienta sus cielos, el material se sublima y sale disparado desde regiones concretas del núcleo. Esas regiones pueden comportarse como pequeñas toberas naturales, y desde lejos aparecen como jets, chorros delgados que cortan la neblina de la coma. Eso es normal en cometas, pero lo que hace especial a 3 Atlas es que estamos viendo señales de estructura, cambios de color, y una actividad que parece organizada durante semanas. ¿Y cómo es interestelar? Cada detalle importa. Porque cada detalle es una carta enviada desde otro sistema planetario. La clave es entender que lo que vemos en una imagen cruda no siempre cuenta la verdad completa. La coma puede ser tan brillante que lo tapa todo y parece una esfera uniforme. Pero cuando los equipos procesan los datos, al reducir el resplandor central y resaltar bordes, empiezan a aparecer líneas, abanicos y patrones que estaban ahí desde el principio, escondidos por el brillo. Es como si apagaras una luz fuerte en una habitación para poder ver las motas de polvo flotando. No inventas el polvo, solo lo haces visible. En este episodio vamos a hilar lo que han visto telescopios espaciales y terrestres, y también te traigo noticias cortas del sistema solar, porque el cielo no se detiene. Si te gusta este tipo de historias, quédate hasta el final, porque lo que viene con Júpiter puede ser la siguiente gran prueba para entender qué clase de visitante es este. Primero pongamos a 3 Atlas en contexto, porque las palabras interestelar suenan enormes, pero lo importante es lo concreto. Este objeto no está atado gravitacionalmente al Sol como un cometa típico. Viene en una trayectoria abierta. Pasa, y se va. Eso significa que la ventana de observación es corta, y por eso la comunidad astronómica se mueve rápido, coordinando campañas y turnos de telescopio. Se detectó por primera vez a mediados de 2025 con el sistema Atlas en Chile, y desde entonces se refinó su órbita, se confirmó su naturaleza cometaria y se siguió su brillo. A medida que se acercó al Sol, la actividad aumentó, la coma creció y el comportamiento se volvió más interesante. En estos casos, la ciencia avanza como una investigación. Primero se confirma que no hay peligro, luego se determina si es asteroide o cometa, luego se pregunta de qué está hecho, y después llega la parte buena, que es por qué se comporta así. Algo que ha llamado la atención es la presencia de estructuras tipo cola rara, incluso una cola que puede apuntar hacia el Sol desde nuestra perspectiva, un fenómeno que a veces se llama antitail. Eso puede pasar por geometría, por el ángulo desde el que miramos el plano orbital y por cómo se distribuye el polvo. No significa que el polvo ignore al Sol. Significa que el dibujo que vemos en el cielo depende del punto de vista. Y cuando a esa geometría le sumas chorros que salen del núcleo, el resultado puede verse como un objeto con un plan. Pero en astronomía, la primera regla es no enamorarse de la primera impresión, sino medir y comparar. Aquí entra el valor de las observaciones repetidas. Cuando diferentes telescopios, en distintas fechas y longitudes de onda, ven asimetrías parecidas, ya no estamos hablando de una casualidad visual. Estamos hablando de física. Gas que se expande distinto que el polvo, regiones activas que se encienden con el Sol, y un núcleo que gira y hace que los chorros parezcan bambolearse, como una manguera que vibra en el aire. Esa idea del bamboleo y la rotación es clave, porque puede explicar por qué la estructura parece mantenerse, incluso cuando el objeto está cambiando por dentro. Ahora hablemos de Hubble, porque cuando Hubble mira un cometa, no solo toma una foto bonita, toma una radiografía de su comportamiento. Hubble puede resolver detalles finos en la coma interna, y eso es donde nacen los chorros. Pero el reto es que el centro suele estar saturado de luz. La coma interna brilla tanto que parece un círculo perfecto, suave, sin textura. Si te quedas con esa imagen,
dirías que no hay nada especial. Lo que hacen los equipos es aplicar técnicas de realce que eliminan el componente suave y simétrico, y subrayan cambios rápidos en brillo. Si hay chorros estrechos, se separan del fondo. Si hay abanicos, aparecen. Si hay una orientación preferente, se nota. Esto no es magia, es matemática aplicada a la luz. La idea es revelar estructura, no fabricarla. Y cuando se hace bien, los resultados se verifican comparando métodos distintos y comprobando que la estructura aparece en el mismo lugar con procesamientos diferentes. En el caso de 3' Atlas, Hubble ha mostrado que hay actividad con forma de chorros y que esa actividad puede asociarse a regiones concretas del núcleo. Algunos análisis han sugerido un comportamiento que cambia con el tiempo, como un patrón que se mueve y vuelve, lo cual encaja con un núcleo rotando. En cometas del sistema solar esto es común. Los chorros no siempre son estáticos. Se encienden, se apagan, se inclinan, se curvan, y a veces parecen alinearse por periodos relativamente largos si el eje de rotación mantiene una orientación estable durante la ventana en la que los observamos. La lección aquí es que estructura no significa artificial. Estructura significa que hay dinámica interna. Hay canales, hay fracturas, hay bolsas de hielo, hay capas que se exponen cuando el sol calienta. Y en un objeto que ha viajado por el espacio interestelar durante tiempos enormes, el encuentro con nuestro Sol puede actuar como un desencadenante, quitando una costra antigua y exponiendo material fresco que reacciona de inmediato. Eso puede convertir un visitante silencioso en un laboratorio activo. Ahora pasemos a Gemini, porque si Hubble te dice cómo se ve, Gemini te ayuda a saber de qué está hecho. La espectroscopia es una de las herramientas más poderosas de la astronomía, porque separa la luz por colores y busca huellas digitales. Cada molécula deja un patrón, y cuando ese patrón aparece, sabes que esa sustancia está ahí, aunque no puedas tocarla. Cuando un cometa se acerca al Sol, el gas y el polvo no se comportan igual. El gas se expande más libremente y puede formar una envoltura más uniforme. El polvo, en cambio, responde a la presión de la luz solar y tiende a organizarse en colas y estructuras más direccionales. En observaciones con distintos filtros, esto se nota. En unos colores ves una distribución más suave. En otros ves una forma más concentrada o alargada. Esa diferencia te está diciendo que el cometa está activo de verdad, y que está liberando material de diferentes tipos. Y hay otro detalle que es oro para la historia, el cambio de color. Un cometa que se vuelve más azulado puede indicar que se expuso material más fresco, menos procesado por radiación, con hielos y granos que reflejan distinto. En el espacio interestelar, la radiación y los impactos microscópicos pueden oscurecer y enrojecer la superficie con el tiempo. Pero cuando un objeto pasa cerca del Sol, esa superficie puede erosionarse, romperse y dejar al descubierto capas internas. Si eso sucede, no solo cambia el color, cambia la actividad, porque el material fresco suele ser más volátil, más fácil de sublimar, más dispuesto a alimentar chorros. En algunos reportes de Gemini se menciona detección de especies típicas de cometas, como cianógeno y cadenas de carbono. Eso es fascinante por una razón sencilla. Sugiere que la química básica de los cuerpos helados puede ser parecida en muchos lugares de la galaxia. No significa que sea idéntico, pero sí significa que las piezas químicas que asociamos con cometas, y que incluso se relacionan con la química prebiótica, no son exclusivas de nuestro vecindario. Y si las piezas son comunes, entonces lo raro de 3' Atlas podría no ser la receta, sino la forma en que se organiza mientras cocina esa receta bajo el calor del Sol. Vamos a unir ahora la película completa, porque cuando encajas imágenes y espectros, la historia se vuelve coherente. Imagina un núcleo que llega con una superficie envejecida, trabajada por el frío interestelar y la radiación. A simple vista, esa superficie puede parecer estable, oscura y hasta aburrida, pero el Sol es un cambio brutal de ambiente. Cada día más cerca, cada hora más energía. El hielo empieza a sublimarse. El gas busca salida, el polvo se libera, y de pronto ese núcleo se convierte en un generador de estructuras. Cuando el material sale disparado, crea chorros que pueden verse mejor tras procesar la imagen. Esos chorros alimentan la coma interna. Con el tiempo, el gas se dispersa y el polvo se ordena en colas que dependen de la geometría. Por eso puedes ver una cola normal, y en algunos casos una cola que parece mirar al Sol.
La apariencia es una combinación de física y perspectiva. Si el núcleo rota, los chorros pueden cambiar de dirección de forma periódica. Eso puede verse como un bamboleo, una oscilación que se repite. En cometas del sistema solar, se usa ese movimiento para estimar el periodo de rotación. Y en un interestelar, estimar rotación es clave, porque la rotación habla de su historia, habla de colisiones pasadas, de cómo fue expulsado de su sistema natal, de si ha sido frenado o acelerado, de si su interior está fracturado o más compacto. Lo que más valor tiene es que todo esto se puede comparar con los otros visitantes interestelares. Oumuamua fue un destello breve lleno de preguntas. Borisov fue más parecido a un cometa clásico. 3 Primera Atlas parece situarse en un punto intermedio. Tiene actividad de cometa, muestra química que suena familiar, pero también nos regala una estructura que se presta a análisis finos. Y esa combinación es exactamente lo que queremos, porque nos permite mejorar modelos sin inventar explicaciones fantásticas. Cuando algo empuja los límites de lo normal, la ciencia crece. Ahora, una pausa para noticias del sistema solar, porque mientras seguimos a 3 Primera Atlas, otras misiones y eventos nos recuerdan que el espacio es un lugar vivo. Una de las noticias más comentadas estos días es el estado de MAVEN, la nave de NASA que estudia la atmósfera superior de Marte. Se perdió comunicación con MAVEN a inicios de diciembre. Y esto ocurrió en un periodo delicado, cuando Marte y la Tierra se alinean con el Sol en medio, lo que complica las señales de radio. En esos casos, los equipos a veces esperan a que pase el peor momento de interferencia para reintentar contacto con más fuerza y con mejores ventanas de comunicación. MAVEN es importante porque nos ayuda a entender cómo Marte perdió gran parte de su atmósfera a lo largo del tiempo, y cada periodo sin datos es un recordatorio de lo frágil que es operar a distancias enormes. Y en el cielo nocturno, hubo otro espectáculo que encantó a observadores. Titán, la luna más grande de Saturno, ha estado protagonizando tránsitos y sombras sobre el disco de Saturno en fechas especiales. Estos eventos no son de todos los años con la misma facilidad. Se dan en temporadas y dependen de la geometría entre la Tierra y Saturno. Para los aficionados, capturar a Titán recortado contra Saturno o ver su sombra es una joya. Y para la ciencia también tiene valor, porque ayuda a refinar mediciones y a mantener vivo el seguimiento del sistema de Saturno desde la Tierra. Estas noticias parecen separadas del tema principal, pero en realidad tienen algo en común. Todas muestran cómo dependemos de ventanas cortas y alineaciones precisas. Un cometa interestelar solo nos visita una vez. Un tránsito de Titán dura horas. Una comunicación con Marte se puede perder por días. En el espacio, el tiempo es una oportunidad que se va. Y por eso, cada dato que logramos capturar de 3 Primera Atlas ahora, vale por años de análisis después. Volvamos a 3 Primera Atlas con la mirada puesta hacia adelante, porque lo que viene puede ser un momento de prueba. En los próximos meses, el objeto seguirá alejándose del Sol, y con cada unidad de distancia la actividad debería disminuir. Pero el sistema solar exterior tiene un actor gigante que siempre cambia historias: Júpiter. El encuentro gravitatorio con Júpiter puede modificar trayectorias de forma predecible, como una Honda. Ese tipo de asistencia gravitatoria ocurre naturalmente. No es un misterio, es la gravedad haciendo su trabajo. Lo que sí se vuelve interesante es medir con precisión si hay pequeños cambios no explicados solo por gravedad, los llamados efectos no gravitacionales. En cometas, esto puede venir de chorros asimétricos que actúan como empujes mínimos. Es una física sutil, pero medible cuando el seguimiento es bueno. Si el núcleo expulsa material más de un lado que del otro, puede alterar su movimiento de forma diminuta. Eso no significa control, significa reacción. Un bloque de hielo que se evapora no es un motor, pero se le parece un poco desde lejos. Y por eso, astrónomos combinan astrometría, imágenes y espectros para separar lo que es pura gravedad de lo que es empuje por actividad. Si se detectan variaciones, se comparan con cambios en los chorros y en la química. Si el empuje coincide con un aumento de actividad y con la aparición de estructuras nuevas, la explicación natural se fortalece. Si no coincide, entonces toca revisar supuestos. Esa es la belleza de esto. No se trata de creer, se trata de medir.
Mientras tanto, se siguen sumando observaciones de diferentes plataformas. Se han mencionado capturas en ultravioleta desde una sonda en ruta, se han reportado observaciones desde naves solares, y se ha intentado obtener espectros en infrarrojo para medir hielos y gases. Cada una de esas miradas aporta otra capa. Y si algo aprendimos con 3 Primera Atlas es que una sola foto nunca es el final. La historia aparece cuando juntas piezas que no fueron tomadas para encajar, pero encajan igual. Llegamos al cierre, y quiero que te quedes con una idea clara. 3 Primera Atlas no es solo una curiosidad del año, es un recordatorio de que el universo nos envía mensajeros, y que cada mensajero trae información sobre lugares que no podemos visitar. Hubble nos ayuda a ver estructura en medio del resplandor. Gemini nos ayuda a escuchar la química escondida en la luz, y cuando esas dos cosas se combinan, empezamos a entender que un objeto helado puede tener comportamiento complejo sin necesidad de historias exageradas. Lo que está confirmado es que este visitante es un cometa activo interestelar, que fue detectado por Atlas, que pasó por el interior del sistema solar y que hoy se aleja, que su actividad produce estructuras en su coma y colas que dependen de la geometría, que hay cambios observables que apuntan a renovación de superficie y a regiones activas que expulsan material, que la espectroscopia muestra señales compatibles con química cometaria, y que el comportamiento puede incluir variaciones asociadas a rotación, y que el próximo capítulo importante es seguirlo mientras se acerca al dominio gravitatorio de Júpiter, para ver cómo evoluciona su actividad y que también podemos explicar su trayectoria con los modelos actuales. Mientras tanto, el sistema solar sigue ofreciendo eventos y desafíos, misiones que se quedan en silencio temporalmente, lunas que proyectan sombras perfectas, y tormentas solares que nos recuerdan que incluso el espacio cerca de casa es complicado. Todo esto forma parte del mismo mensaje. Estamos en una época en la que podemos mirar lejos y medir fino, y aún así el cielo sigue siendo capaz de sorprendernos. Si te gustó este episodio de Nuevos Encuentros del Universo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, y comparte este video con alguien que ame el cielo. Aquí seguiremos conectando los datos, separando lo probable de lo espectacular, y contando la historia real del universo. Una observación a la vez.